cosa es que nosotros sepamos que todos los jueves tenemos clase, entonces ustedes van el jueves a recibir la clase, y otra muy distinta es que todos los días estén esperando a que le suban un video o a que le suban un ejercicio. Eso nos desorganiza a los adultos y desorganiza a los jóvenes. Este, así que es muy comprensible. Eso que te pasa a vos, Patricia, digamos que hoy es como el denominador común. Así que bueno, Tal como cual. eso nos excede a todos nosotros, eh, tenemos que pensar que, bueno, mal de muchos consuelos de tontos, dicen algunos, ¿no? Pero uno ya cuando sabe que no es uno solo el que le pasan estas cosas, sino que nos pasan a todos, es como que se siente un poco más acompañado. Lo importante, como siempre digo, es que nos cuidemos, que cuidemos a las personas que queremos, eh, que hagamos todo lo posible para estar bien, porque si estamos bien, podemos hacer cosas, si tenemos salud, podemos hacer cosas, eh, y si no, viste, todo esto se nos va al diablo. Así que a cuidarse, sobre todo los jovencitos, que yo sé que es re difícil, que hace 2 años que no pueden ir a bailar, que hace 2 años, o un año y pico, no 2 años, un año y pico, que no pueden esto, que no pueden aquello, yo lo entiendo y es horrible. Pero bueno, es lo que nos toca y con eso tenemos que ver de qué manera la remamos. Y los adultos, bueno, lo mismo. Tenemos que ver de qué manera la remamos. Este, bueno, volviendo. ¿Estuvieron viendo los videitos que subimos? Los de choque y cantidad de movimiento. Este es el último tema y ya después viene el parcial. El parcialito. Y ya después, si Dios quiere, muy bien Franco, muy bien Franco. Porque bueno, la idea era que ustedes pudieran ver. Voy a hacer un paréntesis. Tengo tantas cosas para comentarles hoy que es como que se me van mezclando. Antes de hablar de cantidad de movimiento y choque, me siento muy incómoda con la imagen nada más sin que me puedan ver. Eh, no sé, Franco, cuándo es el parcial. No tengo a mano el cronograma. Después me fijo y te confirmo. Les quería decir que, y ahora Franco con tu pregunta se me fue lo que les quería decir. ¿Te das cuenta? Así no se puede. Yo soy una mujer mayor. Se me fue, se me fue. Ah, esto les quería decir, del CISACAT, que yo les puse que controlaran en el CISACAT. Muchos de ustedes me explicaron que tenían problemas con el sistema, que no, es como que no figuraban, y otros que no lo podían ver. Bueno, en el lugar para ver la nota es uno, yo no sé cómo les figura a ustedes en las pantallas, yo sé cómo me figura a mí, es P1, se llama así P1. Yo no sé si ustedes tienen algo que se llama examen o parcial o que a mí me figura como P1. P1 o P2, o P3, P4, así, después de R1, de recuperatorio, etcétera, etcétera. Pero a esta altura ustedes ya deberían tener como visto cómo es la estructura del CISACAT. Después, si no les aparece, es porque tienen algún problema y eso no lo puedo resolver yo, eso lo tienen que hablar con alumnos, no conmigo, porque yo no puedo hacer nada más que cargar las notas. Lo que sí ustedes tienen que controlar que estén las notas. Las notas tienen que estar, tienen que figurar, porque ese es el documento de ustedes. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, yo le contesté a todos los que me escribieron y que me fueron eh, comentando. Incluso algunos me decían que no podían ver la nota y yo sí la estaba viendo la nota. Entonces, no sé, eso, consulten alumnos o chequeen qué pasa con otras materias, si pueden ver, si no pueden ver. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, la idea de que hayamos colgado los videitos era para que puedan traerlos hoy más o menos vistos. ¿Para qué? Porque vamos a ver un ejemplo, uno de los ejemplos que ustedes tienen ahí, que es el de la bola M y 3M.
ese ejemplo lo vamos a compartir, lo vamos a mirar todos juntos en un video que tiene 3 partes, ¿no? Pero bueno, me gustaría que lo miren a conciencia, porque si ustedes entienden eso, después es un tema muy fácil que sale como por un tubo. Es el tema re simple, es uno de los temas más simples y más lindos. Entonces, si lo enganchan, ya está, no lo frenan ni no sé, Iron Fist, nadie lo frena. Entonces, presten la atención. Y por ahí lo bueno era que lo hayan mirado antes los videitos que les colgamos y que hayan leído la teoría para que vengan con la idea más o menos en la cabeza. ¿Está bien? Bueno, ¿alguna pregunta, niños? Ah, bueno, No, no, por ahora no. Ailén, ahí a lo que vos me preguntás. Choque totalmente inelástico, es fácil esta diferencia, mirá. El choque totalmente inelástico es cuando dos cosas chocan y quedan pegadas. Eso es totalmente inelástico, es decir, las dos cosas chocan, quedan pegadas y se mueven las dos juntas con una determinada velocidad, pero pegadas las dos. O sea que antes del choque tenían velocidades distintas, pero después de que chocaron y se quedaron pegadas, las dos se van a mover con la misma velocidad. ¿Hasta ahí vamos? Y el choque inelástico nada más es ese choque en donde chocan, no conservan la energía cinética, porque como para repasar, en un choque nosotros tenemos los choques elásticos y los choques inelásticos. Los choques elásticos son, cuando nosotros decimos choques elásticos, hablo del choque totalmente elástico. Es decir, ese choque va a conservar la cantidad de movimiento y va a conservar la energía cinética. Y todo lo demás que no es totalmente elástico va a ser inelástico. ¿Por qué inelástico? En los inelásticos tenemos los inelásticos, es decir, que no son totalmente elásticos, pero que tampoco son totalmente inelásticos, es decir, no conservan la energía cinética, pero tampoco quedan pegados. ¿Mm? Es como hablar blanco y negro. Entre el blanco y el negro, ¿sí? Que son los dos valores importantes dentro de la pintura, ¿no? Los colores, que bueno, serían esos valores, entre blanco y negro tenemos un montón de grises. Acá es lo mismo. Entre el choque elástico y el totalmente inelástico, cuando digo elástico, digo totalmente elástico. Pero no decimos totalmente elástico, decimos elástico. Entre el elástico y el inelástico, tenemos un montón de otras cosas en el medio. Entonces voy a decir que es elástico cuando conserva la cantidad de movimiento y conserva la energía cinética. Y voy a decir que es inelástico cuando conserva la cantidad de movimiento solamente porque no conserva la energía cinética del sistema. ¿Y cuándo voy a decir que es totalmente inelástico? Cuando quedan pegados. Pero si es totalmente inelástico, es inelástico. Entonces, ¿qué va a pasar? Nada. Pasa lo mismo que en el inelástico. No conserva la energía cinética y lo único que conserva es la cantidad de movimiento. ¿Te quedó claro, Ailén? Dímelo, dímelo. ¿Mm? Solamente entendiendo eso, todo lo demás sale. Cuando nosotros les decimos a ustedes que dos cosas chocan, si no se les dice que es un choque elástico, listo, es inelástico. Y se les va a decir, es totalmente inelástico cuando las cosas queden pegadas. ¿Por qué? Porque si en otro momento hacíamos otros tipos de ejercicios que tenían que ver con el grado de inelasticidad y para eso encontramos algo que se llamaba constante elástica, perdón, coeficiente elástico. O salía de una inecuación, de una ecuación, ¿sí? En donde nosotros podíamos decir, es totalmente elástico o es inelástico. Y ese coeficiente de restitución, que bueno, ese es el nombre oficial, digamos, pero
por lo general los chicos vienen y dicen el coeficiente elástico, que es solamente para decir si es elástico o es inelástico. El nombre oficial sería el coeficiente de restitución. Habría que hacer unas cuentitas para decir, bueno, sí, me da que es elástico o me da que es inelástico, sería como el grado de inelasticidad que tendría. Bueno, eso nosotros no lo hacemos ahora, no lo vamos a hacer. Entonces, ¿en qué nos vamos a enfocar? En esto. ¿Es elástico? Entonces, Gabriel, yo le pregunto a Gabriel, ¿esto es elástico, este choque? Y Gabriel me dice, sí, Pilar, es elástico. ¿Y cómo te das cuenta que es elástico? Y porque me está diciendo que conserva la cantidad de movimiento y que también conserva la energía cinética. Eso es conceptual, eso es importante. Le pregunto a Patricia, ¿y Patricia, vos qué te parece? ¿Este es inelástico totalmente? Y Patricia me dice, no, la verdad que no es totalmente inelástico porque no quedan pegados. Es inelástico, pero no totalmente inelástico. Bueno, y después hacemos los ejercicios, ¿no? Que tienen que ver con la ecuación de cantidad de movimiento y energía cinética. Pero bueno, conociendo esas diferencias, ya vamos a saber cómo plantearlas sin mayores problemas, ¿ok? Bueno, entonces, cuando nosotros hablamos de cantidad de movimiento, y cuando hablamos de energía cinética, ustedes ya vienen familiarizados con lo que es la energía cinética. Ahora, cuando nosotros nos preguntamos qué es la cantidad de movimiento, qué coño es la cantidad de movimiento, uno dice, bueno, es m por b, según lo que vimos, que la ecuación que se escribe con p, con la p de papa, es igual a m por b. La cantidad de movimiento es m por b. ¿Pero qué representa m por b? Bueno, ustedes imagínense que ese m por b representa nada más y nada menos que la capacidad de irme que pueda tener un objeto. Por ejemplo, si yo, como para ponerlo en una idea gráfica, ¿no? Si yo tengo un mosquito que viene a 30 kilómetros por hora y me lo choco, listo, viene un mosquito a 30 kilómetros por hora, me lo choco y listo, no pasa nada. Ahora viene una topadora a 30 kilómetros por hora y entonces nos vale que me corra. Entonces uno dice, bueno, pero sí, claro, una topadora es una topadora y un mosquito es un mosquito. Bueno, ¿en dónde radica la diferencia? Porque los dos están teniendo la misma rapidez, que es 30 kilómetros por hora. ¿En dónde radica la diferencia? La diferencia radica en la masa. Entonces uno me va a recontralastimar y el otro no. Entonces ahí podemos mirar, o por lo menos tener idea de lo que representa la cantidad de movimiento de un objeto. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros miramos un sistema, un sistema de dos partículas que van a chocar, por ejemplo, yo miro ese sistema. Yo no voy a mirar si a la bola de billar que chocó con otra bola de billar le pegó el palo, o yo la agarré con la mano y la tiré, o se me cayó un vaso y el vaso movió la pelota y la bola fue y chocó con otra. No me importa qué cosa externa modificó ese estado de movimiento de la pelota. Yo voy a mirar qué pasa solamente con esas pelotas que chocan. Y ese va a ser mi sistema. Y en un sistema en donde se supone que no aparecen fuerzas externas, no vienen fuerzas externas, entonces la cantidad de movimiento en ese sistema aislado tiene que conservarse. Si yo miro que dos bolas de billar están chocando, ese es mi sistema. No miro qué pasó antes, no miro quién es el responsable de que esas bolas hayan chocado. Y si no existe ninguna otra fuerza, no existe ningún otro palo con el que yo le vaya a pegar a las bolas, no existe una mano que la empuje, si no existe nada, entonces la cantidad de movimiento antes del choque y después del choque se tiene que conservar. ¿Está bien? Es decir, ¿qué significa antes del choque y después del choque? Que yo agarré una bola de billar, con la bola 8 le quiero pegar a la bola 4. No tengo idea de los números de la bola de billar porque nunca jugué al billar, pero sé que tienen números esas bolas. Entonces vamos a ponerle, tengo la bola 4 y la bola 8. Yo con la bola 8 quiero pegarle a la bola 4. Entonces agarro el palo y le pego a la bola 8 para que vaya y le pegue a la bola 4.
Pero yo voy a empezar a mirar qué pasa con el sistema cuando la bola 8 se puso en movimiento. No me importa qué lo puso en movimiento. Yo lo voy a empezar a mirar cuando se está moviendo. Entonces, cuando se está moviendo esa bola 8, ahí hay una situación antes del choque. Hay una cantidad de movimiento que tiene la bola 8, porque se está moviendo. Pero la bola 4 está quieta, esperando, atenta, que venga la bola 8 y la golpee. Entonces la bola 8 también tiene una cantidad de movimiento, que vale 0 en este caso porque no tiene velocidad, pero la tiene. Hay un número que representa esa cantidad de movimiento que es 0. Entonces, antes del choque hay una cantidad de movimiento, que es la que trae la bola 8. Después del choque, probablemente las dos bolas queden moviéndose. Después del choque, la cantidad de movimiento de todo ese sistema tiene que ser igual a la cantidad de movimiento antes del choque. Eso es lo que yo tengo que entender como regla básica. Si yo puedo mirar eso y entender eso, ya tengo los problemas resueltos. ¿Sí? Yo ya tengo los problemas resueltos. Y nosotros lo que vamos a mirar siempre es un sistema aislado. ¿Sí? Es decir, que mientras yo esté estudiando, mirando qué pasa con esas dos bolas, ninguna otra fuerza va a estar actuando ahí, por lo menos por ahora. ¿Está bien? Eso es lo que ustedes tienen que mirar. ¿Sí? Después tenemos las que chocan entre sí, que tienen movimiento en el eje X e Y. Sí, exacto, sí, muy bien. Que en realidad lo que va a pasar siempre, Lucio, es que cuando yo tenga un choque, por ejemplo, yo estoy hablando de la bola 8 y la bola 4, esas dos bolas cuando choquen se van a mover en el plano, se van a mover en X, Y, ¿está bien? Sin duda se van a mover en el plano. Bueno, lo que nosotros vamos a tener que ver con mucho cuidado es que la cantidad de movimiento es un vector. Y entonces, si es un vector, ¿sí? Una bola que se esté moviendo, ¿por qué es un vector? Y porque me habla de velocidad, porque cantidad de movimiento es m por b, y b es un vector. Entonces, cantidad de movimiento tiene que ser un vector. Bien. Significa que la cantidad de movimiento de una partícula, si yo tengo la bola 8 que se viene moviendo, la bola 8 ahora se mueve en un eje determinado, X, Y o Z, no importa. Pero cuando chocó con la bola 4, se va a mover seguramente en el plano. Entonces va a tener una velocidad en el eje X, una velocidad en el eje Y, y la otra bola también. Y entonces yo voy a tener que descomponer. Pero ya esa es una cuestión que tiene que ver con lo que nosotros ya recontra archi sabemos, que es con la descomposición de vectores. Entonces, una partícula va a tener cantidad de movimiento en el eje X, cantidad de movimiento en el eje Y, cantidad de movimiento en el eje Z. Puede ocurrir que en todo el estudio que yo esté haciendo tenga solamente un movimiento en el eje X, pero puede ocurrir, como vos muy bien decís, es que se mueva en el eje XY. Y entonces yo ahí tendré que hacer las descomposiciones pertinentes para poder resolver los ejercicios, ¿está bien? ¿Qué quiere decir esto? Que si la partícula se está moviendo en el plano, la cantidad de movimiento en el eje X antes del choque tiene que ser igual a la cantidad de movimiento en el eje X después del choque, que la cantidad de movimiento en el eje Y antes del choque tiene que ser igual a la cantidad de movimiento en el eje Y después del choque. Eso es lo que tengo que mirar. ¿Ok? Muy bien su acotación, don Lucio. ¿Alguna otra consulta o acotación que quieren hacer? Ajá. Justo iba a decir Claro. eso yo también, que me costó una banda entender la teoría porque ni siquiera vimos derivadas todavía y me costaba leerlo. O sea, arrancamos, yo tengo análisis mañana y recién mañana arrancamos a ver derivadas, tipo, Está bien. de abajo. Está muy bien que me digan esto y está bueno que me lo digan, entonces podemos replantearlo de otra manera. No le den bolilla a esa parte de la derivada, ¿ok? Y concéntrense solamente en que vamos a definir la cantidad de movimiento como m por b. Listo. ¿Está? Olvídense. Eso está hecho porque, bueno, obviamente, la segunda ley de Newton, sumatoria de fuerzas es igual a m por a, en realidad nace como
la masa, o sea, sumatoria de fuerzas es igual a masa por derivada de la velocidad en función del tiempo. Esa fue la forma original en la que Newton saca su segunda ley. Y entonces ahí nosotros tenemos implícito el concepto de cantidad de movimiento, porque, bueno, se puede hacer una operatoria, como la masa es una constante, entonces se puede meter adentro de esa derivada y lo que nos queda es la derivada de m por b, y eso es la cantidad de movimiento. Pero bueno, yo pensé generalmente a esta altura, pero claro, presencial es una cosa y virtual es otra totalmente distinta. Así que no se hagan problemas, está bueno que lo hayan dicho. No le den bolilla a esa parte, vamos a mirar solamente M por B, ¿ok? Ok. Claro, yo empecé a Y leer es la esto que teoría les digo. y me ¿Cómo, costaba Tomás? entenderla. Que cuando empecé a leer la teoría me costaba entenderla por eso mismo. Claro, sí, entiendo perfectamente. En las diapositivas, en el video de diapositivas ahí, ¿también tienen eso? ¿Derivada? Ah, ajá, está bien. Claro. Bueno, miren, este ejercicio que vamos a ver ahora, sí, que yo igual después se los voy a poner en la plataforma, pero este ejercicio que vamos a ver ahora es una muestra de cómo tienen que pensar ustedes el ejercicio. Van a ver que acá no vamos a usar derivada, de hecho no vamos a usar nunca derivada ni integrales, no la usamos a lo largo de todo este primer semestre, no la vamos a usar después. Eso es nada más a modo informativo, así que olvídense de eso. Pero préstenle atención a estos ejercicios, es un solo ejercicio, que es el que ustedes tienen ahí en la bibliografía, o no sé en cuál parte la tienen, pero la tienen. Entonces presten atención, porque esto que nosotros vamos a ver acá es lo que ustedes tienen que manejar para poder resolver los ejercicios, ¿ok? ¿Capillé? Sí. Ok. Listo. Voy a compartir pantalla. Así. Ahí estoy yo, ¿ven? Esta es la parte A. ¿Ven? Ah, ok. Bueno. Avanzo. Cualquier cosa, anoten y después me preguntan. Esta parte tiene, este ejercicio tiene 3 partes, ¿sí? De 11, 9 y no sé cuántos minutos más. Porque bueno, en ese momento yo no sabía cómo subir videos largos. Tenía que hacerlo por parte, como Jack. Bueno, ahí va. De la muestra, nosotros tenemos 2 ejercicios y el ejercicio 2 lo voy a leer de la compu, no lo imprimí. Dice que 2 partículas con masa m y 3m se mueven una hacia la otra a lo largo del eje X con la misma rapidez inicial, velocidad inicial. Entonces, los dos tienen la misma rapidez inicial, velocidad inicial o VI, y una partícula va hacia la izquierda, la partícula m, y la partícula 3m va hacia la derecha. Entonces, busco un sistema de referencia que me identifique. En mi sistema de referencia, lo que se mueve hacia la izquierda, el vector velocidad es negativo y lo que va a la derecha es positivo. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo tengo la partícula m que se dirige para allá y la partícula 3m que se dirige hacia allá. Entonces, como claramente yo puedo mirar a ver si se ve. Sí, la partícula m y 3m, las dos se están moviendo en una sola dimensión antes del choque. Las dos se están moviendo en el eje de las X, nada más. Después, ¿qué pasa? O sea que yo tengo la partícula M1 y la partícula M2, con la característica de que M1 es igual a 3M... M2 es igual a 3M1.
M2 es igual a 3 veces M1 y lo vamos a llamar M, es decir, a una partícula la vamos a llamar M y a la otra partícula la vamos a llamar M1, o sea, la partícula M es M1 es la partícula M y la partícula M2 es 3 veces M. Estoy buscando una manera de anotarlo que nos sea más sencillo. Entonces, M1 es la partícula M, M2 es 3 veces la partícula M. Para no andar con subíndices M1, M2. Y nos dice que la velocidad de la partícula 1 es igual a la velocidad de la partícula 2 y a eso lo vamos a llamar B. Acá nos dice, en realidad no nos dice velocidad, nos dice rapidez. Y entonces es muy importante porque ya sabemos que la rapidez, a diferencia de la velocidad, es un escalar. Entonces, si la partícula M1 va para allá, mi velocidad va a ser negativa y la partícula M2 que viene para acá va a ser positiva. Después, ¿qué es lo que pasa? Estas dos partículas chocan. Hay un momento en el que esta es M, esta es 3M, chocan. Esta es la segunda situación. ¿Y qué pasa después? Después de ese choque, que lo voy a llamar así con una cruz al choque, la partícula M1 se dirige para el sentido del semieje negativo de la psi. Esta es la partícula M. Y la otra partícula, ¿sí?, se dirige oblicuamente en un choque que es elástico, oblicuo elástico. Esta es la partícula 3M. En una dirección que nosotros no sabemos. Entonces, ¿qué observación tenemos acá primero? Decimos, bueno, antes del choque, todo esto converge en una sola foto, digamos. Viene la partícula M1, viene la partícula M2, chocan acá, la partícula M1 viene para acá y la partícula M2 sale disparada oblicuamente para allá. Entonces nos pide calcular la magnitud de la velocidad finales de las dos partículas y el ángulo con el que se fuga esta partícula. Es decir, nos pide calcular estas velocidades y además ese ángulo de la partícula 2. Bueno, como nosotros estamos hablando de un choque, de una colisión, lo primero que vamos a mirar es que en una colisión siempre se va a conservar la cantidad de movimiento. Eso por un lado. Pero en este caso específico me está diciendo que además la colisión es elástica, por lo tanto, además de conservarse la cantidad de movimiento, se tiene que conservar la energía cinética del sistema. Ahora, a mí me interesa mucho que miremos qué es lo que pasa con la cantidad de movimiento. Entonces vamos a trabajar primero con la cantidad de movimiento y después vamos a trabajar con la energía cinética. Yo voy a borrar esto, ya que está claro, para poder disponer de toda la pizarra. Nosotros que sí sabemos que en un choque la masa de la partícula 1 por la velocidad 1 más la masa de la partícula 2 por la velocidad 2, todo esto, acá antes del igual, es antes del choque. Tiene que ser igual a la masa de la partícula 1 por la velocidad de la partícula 1 después del choque, ese asterisco que yo pongo ahí arriba, lo voy a hacer más abajo porque no se ve, no se ve acá. La masa de la partícula 1 por la velocidad 1 más la masa de la partícula 2 por la velocidad 2, todo esto antes del choque, tiene que ser igual a la masa de la partícula 1 por la velocidad de la partícula 1 después del choque, más la masa de la partícula 2 por la velocidad de la partícula 2 después del choque. Eso es lo que nosotros sabemos por conservación de la cantidad de movimiento. Entonces, la cantidad de movimiento antes del choque tiene que conservarse, tiene que ser igual a la cantidad de movimiento después del choque. Acá lo que vamos a hacer, esto es en líneas generales, ¿no?, lo que me dice el principio de conservación de la cantidad de movimiento, pero lo que vamos a hacer acá
es transcribir esto al lenguaje que nosotros ya estipulamos de antemano, hablando de que la masa 1 la masa 2 era 3 veces la masa 1, etcétera, etcétera. Entonces, M1 y M2 en nuestro sistema son M1, que era M, y la velocidad de la partícula 1 antes del choque, como estamos hablando de la rapidez, nos dice que las rapideces son iguales, por lo tanto las velocidades son las que cambian su signo. Entonces, si la partícula 1 va para allá, para el lado izquierdo, en mi sistema dije que era menos la velocidad. Entonces va a ser menos la masa por la velocidad antes del choque. Esto es la partícula 1, que no es necesario que se lo ponga, porque las dos llevan el mismo número de rapidez y las dos pueden expresarse en función de m, de las masas. La masa 2 ya no la voy a escribir como masa 2, sino que yo ya sé que la masa 2 es 3 veces la masa 1, es decir, 3 veces la masa inicial, 3 veces m, por la velocidad de la partícula 2. Pero si la partícula 2 va para la derecha, entonces como la rapidez de estas dos es la misma, lo único que me cambia es el signo, porque esta va para la izquierda y esta viene para la derecha. Esto solamente se está llevando adelante en una sola dimensión, y esto es muy importante, porque de esto depende todo el análisis que yo haga. Es decir, que antes del choque, yo todo lo miro en una sola dimensión, en el eje de abscisas. Viene el choque, y después del choque, ¿qué pasa? Ahora ya tengo dos dimensiones, voy a tener que estudiar en dos dimensiones qué es lo que pasa. Y cuando estudie lo que pasa en dos dimensiones, yo voy a tener componentes en el eje X y en el eje Y. En general. Y esas componentes pueden ser 0, ¿está bien? Bueno, entonces, antes del choque, una sola dimensión y queda expresado de esta manera. Después del choque, ¿qué pasa después del choque? Después del choque yo tengo dos dimensiones. Y ahora yo borré el grafiquito, pero si ustedes lo tienen a mano, o lo piensan, vamos a hacernos la idea en la cabeza. En el choque, después del choque, la partícula 1 solamente se movía en el eje de las Y, en el eje Y negativo. O sea que si se mueve solamente en el eje Y negativo, no tiene componente en el eje X. Si no tiene componente en el eje X, ¿está bien? Significa que la única componente la va a tener en el eje Y. Y la partícula 2, que se movía en forma oblicua, ¿sí?, va a tener componentes en el eje X y va a tener componentes en el eje Y porque es oblicua justamente su trayectoria. Entonces, en resumidas cuentas, esta cuestión general, cuando yo la transcribo a mi caso específico, digo que esto es lo que pasa antes del choque y tiene que conservarse con lo que pasa después del choque. En vez de escribir M1, escribo M por la velocidad de la partícula 1 después del choque, más en vez de escribir M2, escribo 3M por la velocidad de la partícula 2 después del choque. Y ustedes dirán, ¿por qué pones partícula 1 y por qué partícula 2 si acá no los pusiste? Y bueno, justamente por eso, porque yo sé que antes del choque, sí, esas dos rapideces eran iguales, sí, las velocidades tienen signos distintos, pero el número es el mismo. Pero una vez que se produjo el choque, yo tengo una masa que es 3 veces más grande que la otra. Una vez que se produjo ese choque, yo no puedo decir, no puedo asegurar que estas dos velocidades van a ser iguales. Entonces sí tengo que discriminar y decir, una va a ser la velocidad de la partícula 1, la que va en el eje de la Y, y la otra va a ser la velocidad de la partícula 2. Bien, ¿hasta acá alguna pregunta? ¿Hola? ¿Cómo? Y ahora sigue, ahora falta. Sí, falta, tiene 3 partes. ¿Arrancamos? Sigo compartiendo en la pantalla, ¿no?
Ok, ahí va. 1 después del choque, en vez de escribir M2, escribo 3M por la velocidad de la partícula 2 después del choque. Y ustedes dirán, ¿por qué pones partícula 1 y por qué partícula 2 si acá no los pusiste? Y bueno, justamente por eso. Porque yo sé que antes del choque, sí, esas dos rapideces eran iguales. Sí, las velocidades tienen signos distintos, pero el número es el mismo. Pero una vez que se produjo el choque, yo tengo una masa que es 3 veces más grande que la otra. Una vez que se produjo ese choque, yo no puedo decir, no puedo asegurar que estas dos velocidades van a ser iguales. Entonces sí tengo que discriminar y decir, una va a ser la velocidad de la partícula 1, la que va en el eje de la Y, y la otra va a ser la velocidad de la partícula 2, la que va en forma oblicua. O sea que a nosotros en realidad nos queda esto como forma general de la ecuación. ¿Sí? Esto es la forma general de la ecuación, la voy a llamar 1. Pero ahora, como nosotros dijimos, antes del choque no hay problema, porque antes del choque tengo todo en una sola dimensión, o sea que menos m por b más 3m por b es lo que pasa antes del choque. Pero después del choque yo tengo que estudiar qué es lo que pasa en cada uno de los ejes. Es decir, el movimiento, la cantidad de movimiento se va a conservar en el eje X y la cantidad de movimiento se tiene que conservar en el eje Y. Entonces lo que vamos a hacer es estudiar qué es lo que pasa en el eje X. En el eje X es lo que pasa antes del choque. Solamente hay cantidad de movimiento en el eje X. Ahora, ¿qué pasa después del choque? Después del choque, la partícula 1 no tiene cantidad de movimiento en el eje X. Entonces, en el eje X, esto se hace 0, porque no hay componente en el eje X. ¿Y qué pasa con la partícula 2? La partícula 2 sí tiene cantidad de movimiento en el eje X. Entonces, a esto le vamos a agregar el 3m por la velocidad de la partícula 2 en el eje X después del choque. Como vimos que era oblicuo, sí tiene una proyección sobre el eje de las X, en sentido positivo. Entonces, esto me queda solo para el eje X. Ahora, ¿qué pasa en el eje Y? Vamos a estudiar qué pasa en el eje Y. En el eje Y, antes del choque, no hay cantidad de movimiento porque se daba solamente la posibilidad de choque se estaba dando en el eje X, se movía en una sola dimensión en el eje X. Perdón, lo corto para ver si esta era la pregunta que vos me estabas haciendo, Ricardo. Perfecto, listo, entonces me quedo tranquila, sí, seguimos. O sea que cantidad de movimiento en el eje Y no hay. O sea que antes del choque la cantidad de movimiento en el eje Y es 0. ¿Qué pasa después del choque? Después del choque la partícula 1 sí tiene cantidad de movimiento en el eje Y, porque es en el único sentido que se está moviendo, en el sentido del semieje negativo de la Y. O sea que sí hay una cantidad de movimiento, ¿sí?, de la partícula 1 en el eje Y después del choque. Y también hay cantidad de movimiento de la partícula 2 en el eje Y, porque como es oblicua, también tiene una proyección en el eje Y. Pero si esta va para abajo, es negativa, esta, como es oblicua y su proyección está sobre el semieje positivo, va a ser positivo. O sea que esta partícula 2 sí tiene cantidad de movimiento en el eje Y después del choque. Entonces, ¿qué desculamos de acá nosotros? Si nosotros despejamos esto de acá, decimos que m por la velocidad de la partícula 1 en el eje Y después del choque tiene que ser igual a 3m por la velocidad de la partícula 2 en el eje Y después del choque. Si simplificamos las m's, lo que me está diciendo es que la velocidad de la partícula 1 en el eje Y después del choque es 3 veces la velocidad de la partícula 2
en el eje Y después del choque. Esto es muy importante. Me está diciendo, mire, la partícula 1 se mueve solamente para abajo. O sea, esa partícula que se mueve solamente para abajo es lo mismo que 3 veces la partícula cuya proyección en el eje Y, velocidad proyectada en el eje Y, es 3 veces ese valor. O sea, se mueve 3 veces lo que se mueve la partícula oblicua proyectada en el eje de la Y, 3 veces ese valor es lo que se va a estar moviendo la partícula en el semieje negativo de la Y. O sea que, si yo hago el grafiquito, acá venía la partícula 1, la partícula m, y acá venía la partícula 3m. O sea, acá hay una velocidad de la partícula 2 y acá hay una velocidad de la partícula 1. Pero ¿qué pasa? Esta se puede proyectar sobre el eje de las Y. O sea que esta va a ser la velocidad de la partícula 2 en el eje de las Y, obviamente después del choque. 3 veces este valor es lo que se mueve esta para acá abajo. ¿Sí? Eso es lo que me está diciendo este despeje. Y si nosotros venimos acá y despejamos de acá, ¿sí? Despejo velocidad 2 en el eje de las X después del choque, acá tenemos 3 veces mb menos una vez mb. O sea que esto me da 2 veces mb. O sea, 2 mb tiene que ser igual a 3m por la velocidad de la partícula 2 en el eje X después del choque. Si nosotros simplificamos las m, ¿sí? Lo que me está diciendo es que 2 veces la velocidad, ¿pero qué velocidad es esta? La velocidad antes del choque, por eso la llamo v. 2 veces el valor de la velocidad antes del choque, de la rapidez, porque eran los dos iguales, ¿está bien? Es igual, 2 dividido 3, por este 3 que pasa dividiendo, es igual a la velocidad de la partícula 2 en el eje X después del choque. Estos dos valores, este y este, son súper importantes, porque me da una idea de cómo lo puedo reemplazar, es decir, la velocidad que adquiere la partícula 1 después del choque es 3 veces la velocidad que adquiere la partícula 2 después del choque en el eje de las Y. Y la velocidad que adquiere la partícula 2 en el eje de las X, es decir, esta se proyecta sobre el eje X. O sea que yo acá tengo una velocidad de la partícula 2 en el eje X después del choque. Esta velocidad que yo tengo acá va a ser 2/3 de la velocidad inicial que tenía. 2/3 de la velocidad inicial que tenía. Entonces, esto sí es muy importante porque es lo que vamos a terminar usando ahora para la segunda parte. A ver, aguanten un segundito. Ahí está. Con esto, nosotros ¿qué hicimos? Estudiamos la cantidad de movimiento, ¿sí? Solo estudiamos la cantidad de movimiento en esa colisión. Pero como el problema nos dice que es elástico, esperen, se me oscurece la pantalla. Como el problema nos dice que es elástico, entonces también se conserva la cantidad de energía. Entonces lo que voy a hacer es borrar esto, ¿sí? Y vamos a estudiar ahora qué es lo que pasa con la cantidad de energía. Ahí dice esa señora tan bella que está explicando el ejercicio, dice, se conserva la cantidad de energía. Bueno, cuando digo la cantidad de energía quiero decir la energía cinética. Pasa que en general cuando se habla de un tema, uno trata de simplificar las palabras y dice, en vez de hablar de energía cinética, específicamente para cortar las cosas, no, energía. Pero acá, en este caso en particular, sabemos que la energía que está interviniendo es la energía cinética. Entonces, cuando digo se conserva la cantidad de energía, quiero decir se conserva la cantidad de energía cinética. Esto lo vamos a ver a lo largo de muchos otros términos que para cortarlo, así como decíamos, en vez de decir energía potencial gravitatoria, decíamos solamente energía potencial, acá pasa más o menos lo mismo. Eso quería decirles. Voy a borrar esto acá. Ahí está. En un choque elástico se conserva la cantidad de energía, por lo tanto,
En términos generales, un medio de la masa de la partícula 1 por la velocidad de la partícula 1 antes del choque al cuadrado, más un medio de la masa de la partícula 2 por la velocidad de la partícula 2 al cuadrado antes del choque, tiene que ser igual a un medio de la masa de la partícula 1 por la velocidad de la partícula 1 después del choque al cuadrado, más un medio de la masa de la partícula 2 por la velocidad de la partícula 2 después del choque al cuadrado. Yo tengo que conservar esa energía cinética. Bueno, vamos por la parte 38 del video. No, bueno, vamos por la última parte del video. Y es que ya habíamos trabajado en las dos partes anteriores la cantidad de movimiento y ahora vamos a ver la energía cinética que también se conserva. Entonces yo anoté acá a lo que habíamos arribado en la parte de cantidad de movimiento y vamos a expresar entonces que un medio de la masa del cuerpo 1 por la velocidad del cuerpo 1 al cuadrado más un medio de la masa del cuerpo 2 por la velocidad del cuerpo 2 al cuadrado, todo esto antes del choque, tiene que ser igual a un medio de la masa del cuerpo 1 por la velocidad del cuerpo 1 después del choque al cuadrado más un medio de la masa del cuerpo 2 por la velocidad del cuerpo 2 después del choque al cuadrado. Pero de acuerdo a nuestro problema en particular, no tenemos M1, M2, sino que tenemos, voy a escribirlo acá, que un medio de M1 que para nosotros era M por B1 que era B al cuadrado más un medio de 3M, porque M2 era 3 veces M, por B al cuadrado, tiene que ser igual a un medio de M por B1 después del choque al cuadrado. Pero B1 después del choque tiene una sola componente que es en el eje Y, es decir, B1 después del choque es BI del cuerpo 1 después del choque, porque chocaban y el cuerpo 1 se movía con una velocidad solamente dada en el eje de la Y. Entonces acá va a ser la velocidad del cuerpo 1 en el eje Y después del choque al cuadrado, más un medio de la masa 2, que es 3 veces M, pero ojo, la velocidad 2, o sea, la velocidad del cuerpo 2 después del choque al cuadrado, el cuerpo 2 se mueve así. O sea que esa es la velocidad del cuerpo 2 después del choque al cuadrado. Pero esa velocidad tiene una componente en el eje X. A ver, Mari, perdón que corto, pero quiero... ¿qué medio, Mari, me estás preguntando? El que pones en la masa, que dice un medio por la masa, por el cuerpo, o sea, el primer cuerpo. Sí, un medio de la masa por la velocidad del cuadrado. Sí, eso. No entiendo por qué pones en todos lados un medio. Me perdí esa parte porque no sé la explicación de eso. ¿Y por qué es la energía cinética? La energía cinética es un medio de la masa por la velocidad del cuadrado. Sí, me acuerdo de la fórmula, perdón. No sabía. Agarro el martillo, Mari, agarro el martillo, Es que me olvidé el medio, el un medio, ¿viste? Eso. Me olvidé, no sé qué onda. No, está bien. Perdón. Acá lo que estamos haciendo es conservar la energía cinética, ¿está bien? Como es un choque elástico, se conserva la energía cinética. Entonces decimos, la energía cinética de la partícula 1 más la energía cinética de la partícula 2 antes del choque tiene que ser igual a la energía cinética de la partícula 1 más la energía cinética de la partícula 2 después del choque. Y eso, ese un medio viene de la ecuación de la energía cinética, ¿ok? Sí, no, en el momento no me di cuenta, ahora sí. Listo, perdón. salvaste los dedos entonces, listo, seguimos. Dale. Sí.
No. Si vos, no significa que la estés levantando. Vos lo que vas a... Imagínate que vos estás jugando al billar. Exacto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces lo que vos mirás es la energía cinética, solamente porque el problema dice que es elástico el choque, ¿está? Si no lo hubiese dicho, no hacemos esa igualdad. ¿Listo? Muy bien. Seguimos. Entonces yo anoté acá lo que hay en 4mb². Y acá, ¿qué nos queda? Nos queda m por la velocidad del cuerpo 1 en el eje Y después del choque al cuadrado, pero nosotros por cantidad de movimiento llegamos a esto, a que la velocidad del cuerpo 1 en el eje Y después del choque es 3 veces la velocidad del cuerpo 2 en el eje Y después del choque. Por lo tanto, esto lo podemos expresar como 3 veces la velocidad del cuerpo 2 en el eje Y después del choque, y todo eso está al cuadrado. Más 3m por la velocidad del cuerpo 2 en el eje X después del choque, por cantidad de movimiento llegamos a que era esto. Entonces podemos escribirlo como 2/3 de la velocidad que llevaba al inicio al cuadrado, más la velocidad 2 en el eje Y después del choque al cuadrado, que ya la puedo dejar así, porque esa sería mi única incógnita que aparecería, ¿no? Ahora, todos estos valores yo los tengo, lo único que me queda como incógnita es esto que está acá. Si esto ya es resolver las cuentitas, entonces esto nos quedaría m por 9, la velocidad del cuerpo 2 en el eje Y después del choque al cuadrado, más 3m por, esto sería 4/9 de la velocidad inicial al cuadrado, más la velocidad del cuerpo 2 en el eje Y después del choque al cuadrado. Ahora, ¿qué tenemos acá? Tenemos que, por ejemplo, acá esto sería con esto así, ¿no? Sí, porque este 4/9 es esto, pero todo esto está dentro de ese paréntesis. Me morfé el paréntesis, perdón. Bueno, entonces ahora lo que podemos hacer es aplicar propiedad distributiva y nos queda 4mb², acá nos queda 9mb del cuerpo 2 en el eje Y después del choque al cuadrado, más 12mb² sobre 9, más 3mb del cuerpo 2 en el eje Y después del choque al cuadrado. Acá podemos simplificar el 12 con el 9 y nos quedaría 4 y 3. Entonces, esto que está acá lo puedo traer para este lado y sumarlos porque son términos semejantes. Entonces me quedaría 4mb² menos 4/3 mb². Y eso sería 12 menos 4, 8/3 de mb². Y de este lado me queda el 9mb2 y después el choque cuadrado más 3 veces lo mismo. O sea que acá nos quedaría 12mb del cuerpo 2 en el eje Y después del choque al cuadrado. Si nosotros de acá despejamos, nos queda 8 sobre 36. Podemos simplificar las m. b², raíz cuadrada, esto sería la velocidad del cuerpo 2 en el eje Y después del choque cuadrado. Y si simplificamos esto, 8 dividido 2 nos da 4, 36 dividido 2 nos da 18, 4 dividido 2 es 2, 18 dividido 2 es 9. Y entonces esto se convierte
que al 2 yo no le puedo sacar la raíz, pero a la b sí, y acá abajo también le puedo sacar la raíz al 9, así que esto es lo que nos queda. Significa que la velocidad del cuerpo 2 en el eje Y después del choque es la raíz cuadrada de 2 veces la velocidad inicial que llevaba dividido 3. Y si nosotros ya tenemos la velocidad del cuerpo 2 en el eje Y después del choque y también tenemos la velocidad del cuerpo 2 en el eje X después del choque, podemos calcular la velocidad del cuerpo 2 después del choque, no en X, no en Y, sino el módulo de la velocidad propiamente dicha, que sería los 2/3 de B todo al cuadrado, sería lo que vale la velocidad de ese cuerpo en el eje X al cuadrado, más la velocidad de ese cuerpo en el eje Y al cuadrado, o sea, la raíz de 2 sobre 3 por B, todo esto al cuadrado. Esto sería cuadrado. Entonces la velocidad al cuadrado sería 4/9 B cuadrado más 2/9 B cuadrado. ¿Y esto en qué se convierte? Se convierte en 6/9 de B cuadrado, o sea que la velocidad del eje 2, del cuerpo 2 después del choque sería 6/9. 6/9 son 2/3, ¿no es cierto? Sí, son 2/3, entonces nos quedaría la raíz cuadrada de 2/3 por B. Bueno, esto ustedes verifíquenlo mejor, porque yo lo hago así, pero sería la velocidad, el módulo de la velocidad del cuerpo 2 después del choque sería en realidad la raíz cuadrada de 2/3 multiplicado por el valor de la velocidad inicial. ¿Qué nos pide el problema? El problema nos pedía calcular la magnitud de la velocidad finales de las dos partículas. Bueno, eso ya lo hicimos todo, entonces tenemos esto y tenemos esto, y finalmente nos pide el ángulo al que sale disparado la partícula 3m. Y a ver si se ve acá, sí. Entonces el ángulo, si nosotros tenemos que esta es la partícula y tenemos la proyección de la velocidad en el eje X y tenemos también la proyección de la velocidad en el eje Y, esta va a ser igual a la velocidad en el eje Y después del choque, que sería esta que está acá, la raíz de 2 dividido 3, dividido la velocidad del cuerpo 2 después del choque, pero en el eje X, que sería esto, 2/3. Si hacemos esas cuentas, nos queda que θ es igual a la raíz de 2 dividido 2. Más o menos 35,26 grados. Bueno, nos queda expresado todo en términos simbólicos, claramente, ¿está? Pero bueno, me sirve para cualquier generalidad. Siempre que yo tenga esas condiciones iniciales, esto es válido para cualquier número. Siempre que una masa sea 3 veces la masa del otro y se den estas condiciones, ¿no? Bueno, nada más que esto. Espero que lo hayan entendido. Cualquier cosa, consulta. Bueno, ahí va. ¿Lo entendieron? ¿Alguna pregunta? No hay problema que lo pongamos como raíz o como número decimal, ¿no? No, no hay ningún problema. Yo por ahí lo de la gana nomás para no hacer la cuenta, pero no hay problema. Ustedes lo dejan como quieren. Lo importante acá, fíjense que es todo un desarrollo algebraico, es todo álgebra lo que nosotros hacemos ahí.
La parte física que solamente usamos es esa de ver, ¿es elástico o es inelástico? Es elástico, entonces se conserva la cantidad de movimiento, lo planteo, se conserva la cantidad de energía cinética, la planteo. Y ahí nos queda un sistema de 2 ecuaciones que tenemos que resolver. Eso es todo. Todo lo que viene después es álgebra, ¿está bien? Esa es la parte que más me interesa, porque por ahí al ver tantas cuentas, ustedes dicen, pero esto es un quilombo, que es pelote, lleno de cuentas. Sí, bueno, pero eso no es nada que ustedes no sepan hacer, porque es álgebra básica, es despeje para un lado, despeje para el otro, comunes y silvestres. La parte de física se terminó en el segundo renglón, y ahí es donde yo tengo que poner el ojo. Si yo no identifico cuál es el problema y cómo plantearlo, me trabo en todo lo demás, ¿ok? ¿Mm? Bueno, esto es como el corazón de cualquier ejercicio de cantidad de movimiento, ¿sí? Y esto es lo que decía hoy uno de sus compañeros cuando decía se empieza a mover en el plano. Bueno, este es un claro ejemplo de una bola que viene moviéndose en una sola dimensión, pero que después cuando choca, ya una de ellas termina moviéndose en el plano. Entonces tenemos que descomponer esa cantidad de movimiento, pues es un vector. Y con la energía ese problema no lo tenemos porque la energía es un escalar. Entonces no hay que descomponer nada, la energía es un escalar, pero la cantidad de movimiento es un vector. Entonces yo voy a tener cantidad de movimiento en el eje X, voy a tener cantidad de movimiento en el eje Y. Yo de todos modos vamos a colgarlos nosotros a este video, lo vamos a colgar en la plataforma. Pero no los colgamos antes para tener este momento de que lo vean, asegurarnos de que lo vean, pues si no, no todos están al día. Pero bueno, lo vamos a volver a poner, lo vamos a colgar para que lo puedan seguir viendo y cualquier cosa consultan, ¿ok? ¿Alguna pregunta, chicos? Carola, ¿alguna pregunta? ¿Querés que hablemos entre nosotras? No, para mí está claro, Pili. Qué grosa, Carola. Somos 2 crack nosotros. Acá. Hablamos entre nosotras. Chicos, ¿está claro esto? Después llegan los emails. Sí. Bien. Sí, profe, quedó claro. Very good. Very good. Ahora, Ryan, decía que hay que ver en el momento de hacer los ejercicios. En el no te momento, escucho, Brian. uy. Ahora Ahora sí. decía que habrá que ver en el momento de hacer los ejercicios. Ahora, bueno, Ahí está, en el campo se ven los pingos, exactamente. exactamente. Bueno, acá me están escribiendo que ahora sí, que quedó claro. Bueno, léanlo, por favor, cualquier cosa, consultan, ¿sí? Pero es como todo, como siempre decimos lo mismo, la pizza se aprende a hacer rica después de hacer mucho sancocho. Acá es lo mismo. Acá vamos a aprender a hacer los ejercicios, después hacer varios, entenderlos conceptualmente. Así que siéntense, practíquenlos y háganlos. Cualquier cosa nos escriben. Ya, la guía ya está, ya la Carolita la subió, así que cualquier cosa manden consultas por email, ¿sí? O bueno, por ahí por el foro. Profe, No se llama foro, no sé cómo se llama, mensajería del CBG. Sí, Brian. acá consulta. Cuando planteamos ya como es elástico y aplicamos lo de energía cinética, Sí. aplicamos energía cinética antes del choque y después sería el despeje que hicimos al estudiar el movimiento, a la cantidad de movimiento, ¿no? No, cuando vos planteas energía cinética antes del choque igual a energía cinética después del choque. Lo mismo que con cantidad de movimiento antes del choque igual cantidad de movimiento después del choque. Ahí te quedan las 2 ecuaciones para despejar lo que te falte. Ah, ¿Ok? bien. ¿Sí? Lo que pasa es que como a vos te va a quedar
velocidad de la partícula 1 antes del choque, en cantidad de movimiento, velocidad de la partícula 2 antes del choque, en cantidad de movimiento, y también te va a quedar lo mismo, pero en energía cinética siempre te quedan las mismas incógnitas que después hay que despejar para poder resolver. Pero cuando vos decís, se conserva la cantidad de movimiento, fíjense la palabra se conserva. Si a mí me dice que ¿se conserva dónde? Se conserva, por ejemplo, yo digo el helado, me lo compro en Campana y me lo traigo a Zárate. ¿Se conserva? Le pregunto yo a la señorita que me lo vende, y me dice, ¿a dónde va? Voy a Zárate. Se conserva. Desde Campana que lo compré a Zárate. O sea, entre esos dos puntos. Acá es lo mismo. Cuando yo digo se conserva la cantidad de movimiento, ¿a qué hago referencia? A dos situaciones distintas, a dos cosas distintas, a dos momentos distintos. ¿Cuáles son? Antes del choque, después del choque. Y la palabra conserva me dice que en el medio tengo que plantear una igualdad. Es como cuando yo digo 4 y 2 es 6. La palabra es oficia de igual. Entonces yo acá, la palabra de conserva oficia de igual. Y cuando digo se conserva la energía cinética, hago lo propio. Se conserva cuando, y se conserva antes del choque respecto de después del choque. Entonces, si se conserva ahí, tengo que plantear ese igual. ¿Ok? Ojo con eso. Ojito, ojito. ¿Quedó claro, Brian? Sí, profe. Perfecto. Bueno, si no hay más consultas, nos vamos. Les cuelgo eso, lo miran y cualquier cosa chiflan. La semana que viene tenemos, no sé, la semana que viene tenemos otra clase, ¿no? A ver. El parcial es el 24. Tenemos otra El clase 24 entre está medio. seguro vos, ¿no es cierto? Sí, sí. No me vas a hacer Tenemos clase el equivocar. 17. No, Ni Dios permita. A ver, dame un segundo que yo voy a mirar el cronograma y quiero ver cuántas clases tenemos para allá. ¿Quieren que lo hagamos la semana que viene el parcial? No, mentira, era una broma. Déjenme ver. yo no sé el resto, pero entre esas 2 semanas hay 6 parciales. Y un oral. Dios mío. No me diga, ¿entre qué semanas? Entre Las dos últimas. las 2 últimas. Y el 13 termina con álgebra. Ay, Dios mío. Bueno, miren, sí, efectivamente, jovencito, el 24 de junio es el parcial. O sea que la clase que viene es la última clase de este tema. ¿Está? No es feriado, ¿no? El jueves que viene, Pili. No, por favor. ¿El 17 de junio es el cumpleaños de mi hijo feriado? No, creo que lo pasaron para el lunes 21. ¿Pero para qué el 17 de junio? Lo Paso pasaron de para el inmortalidad. lunes. De General Martín Martín Güemes. Güemes. Me acuerdo porque corrieron el parcial de discreta también por eso. ¿Qué hay el 17? ¿Por qué feriado? Del paso a la inmortalidad de Güemes. Ah, Y el 20 de junio también de Belgrano. El día de la bandera. Pero el del claro, el 17 20 de lo pasaron junio para el sí 21. el 20 de junio me acuerdo, pero entonces que lo pasan para el lunes al 17. Sí, el ¿lo del hacen 17 se puente? pasó para el lunes. Bueno. Entonces tenemos clase normal el jueves. Claro. Perfecto. Bien, Tommy, gracias. Entonces el jueves tenemos clase normal, es la última clase que tenemos para que consulten. Yo voy a ver si subo algún otro videíto de ejercicios, como para que tengan para mirar la semana que viene. Y ya después el 24 sí sería el parcial, el 1 de julio el recuperatorio. ¿Sí? 24 de junio, parcial, el 1 de julio, recuperatorio. Y después, no. Sí, y después ya entramos con otro tema. Son cinemática y dinámica del cuerpo rígido y elasticidad, y después viene el receso, y después del receso viene otro parcial. Igual yo le digo, chicos, que pasando este parcial que viene, Carola puede dar fe de lo que yo digo,
se hace mucho más liviano el año. Esta es la parte más fea y que es mejor porque ustedes tienen más pilas. Entonces ya lo que viene después es más tranquilo. Pónganle por favor todo el espíritu para probar esta parte. Y yo les aseguro que lo otro les va a ser más fácil. Les va a ser mucho más sencillo, va a ser mucho más llevadero. Y es cuando uno tiene menos pila porque ya viene con medio año encima de la espalda, ¿está? Así que hagan un esfuercito, estudien, aprendan y rindan bien, para que todo lo que viene después sea cuesta abajo y no cuesta arriba, ¿ok? Háganle caso a lo que yo les digo. Profe, ¿le hago una consulta? Decime, Federico. ¿Tenemos 3 o 4 parciales? Déjame ver. Perdón, Ya la tuvimos pregunta. uno, ¿no? Sí. Sí, ya y, tuvimos bueno, uno. el próximo es el 24. Ahora vamos a tener el segundo. Sí. El 5 de agosto tenemos el tercero. Y después tenemos el cuatro parciales, el 7 de octubre. Ah, está bien. Gracias. Sí. Normalmente, esta es otra cosa, chicos. En operación normal tenemos entre 2 y 3 parciales nada más. O sea que ahora tenemos 4. O sea que tienen más posibilidades de dedicarse, ¿me entienden? De fraccionar la materia, de masticarla, de no bajar los brazos. No hay que bajar los brazos. El mundo es para los que se atreven. Así que atrévanse, ¿ok? ¿Listo el pollo? Ok. Sí, La sí. Carola, ¿algo querés decir? ¿Algo que me haya olvidado? ¿No? No. Muy bien, la Carola. Under pressure. Ah, sí, bueno. Sí, perfecto, Brian. Vamos a buscar alguna que haga referencia a eso. Bueno. Listo, jovencitos y jovencitas. Nos vemos, si os quiere, el 17 de junio. Que tengan una hermosa semana. Cuídense, pórtense bien y hagan buena letra para que cuando todo esto termine, ustedes digan, mirá ese tiempo, qué pesado que fue y yo lo pude resolver bien. ¿Listo?